Muy bien, diría que empecemos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro, Meet the Expert, organizado por el European Forensic Institute. Quien les habla es la licenciada María Carla Rampula. Yo soy docente titular de distintos módulos de los grados en Criminalística y Criminología que ofrece el European Forensic Institute. Este encuentro va a ser particular, ya que es el primer Meet the Expert que se da en lengua, en idioma español, el cual tengo el placer de presentar. Para quienes nos acompañan por primera vez, ¿sí? El instituto, el European Forensic Institute, es un instituto de educación superior que tiene base en Malta. Está acreditado por el Ministerio de Educación maltés con un número de licencia 2018-014. El European Forensic Institute ha sido fundado con el objetivo de crear un centro europeo de ciencias forenses e investigativas donde cada año reúne expertos, profesionales y estudiantes con la finalidad de colaborar, enseñar, aprender e innovar en estas ramas tan interesantes y útiles en el día de hoy. Meet the Experts son encuentros virtuales que organiza la European Forensic Institute. Es una excelente oportunidad para entrar en contacto con expertos de altísimo nivel en el ámbito de las ciencias forenses, de la investigación criminal y la criminología. En el día de hoy en particular se centra en un tema, en un argumento muy interesante que lamentablemente está radicado en España y es el estudio detallado de las organizaciones criminales albanesas y las operaciones que han sido llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad contra estos grupos en España dentro de un marco temporal que va desde el 2018 al 2023, ¿sí? La presentación de hoy cuenta con el apoyo de la European Association of Crime Analysts. Esta asociación es la primera asociación de analistas criminales de Europa. Y la presentación estará dirigida por dos de sus miembros. Ambos son delegados en España, los analistas criminales Nerea San Martín Gómez y el licenciado José Luis Gil Valero, ¿sí? Ambos, desde esta asociación, ambos profesionales van a dirigir un grupo de investigación conjunto sobre la criminalidad organizada de los Balcanes en general, así como otras organizaciones criminales transnacionales, ¿sí? De mafia, como las mafias serbias y montenegrinas, mafias suecas, irlandesas, entre otras más. Por un lado tenemos aquí la graduada Nerea San Martín Gómez. Ella es colegiada en el Colegio Profesional de la Criminología de Madrid, siempre miembro y delegada en España de la Asociación Crime Scene Analyst. Cuenta con dos máster, uno en estudios de seguridad internacional y otro como analista criminal y criminología aplicada. Actualmente, Nerea es colaboradora en el área de publicaciones de la Policía Nacional Española, donde ha publicado en la revista policial investigaciones como sicarios en Andalucía y el crimen organizado sueco en España, entre otras ponencias. El licenciado, en cambio, José Luis Gil Valero, es jurista y analista de estudios estratégicos en criminalidad organizada, cuenta con más de 16 años de experiencia. Tiene dos licenciaturas en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Cuenta con dos másters en Seguridad y Defensa y en Unión Europea. Actualmente, el licenciado Gil Valero es procurador de los tribunales, es investigador colaborador en el área de publicaciones de la Policía Nacional en España, junto con EREA, y es delegado y miembro de la Asociación
Crime Analyst, y también profesor de terrorismo y crimen organizado en la Universidad de La Rioja. Posee una larguísima e interesante lista de publicaciones y ponencias que resguardan el crimen organizado. No les robo más tiempo, dejo la palabra primero al presidente de la European Association of Crime Analysts, el señor Friedrich, y luego a los ponentes. Gracias, María. Buenas tardes, todos. Mi nombre es Friedrich Steiner, más conocido como Sam. Soy presidente de IICA y empleado de IFAE. Bienvenidos a nuestro primer seminario web en español. Como no hablo muy bien español, ahora le pido a mi colega María que le guíe a través del programa. María, gracias. Lo ha dicho a la perfección, así que no hace falta que traduzca absolutamente nada, me parece. Ok. Dejo la palabra entonces a José Luis y a Nerea, ¿sí? Muchas gracias. Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, agradecer a la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal, en especial a la figura de su presidente, don Friedrich Steiner, por invitarnos a mi compañera, doña Nerea San Martín Gómez, y a mí, como delegados de la EACA en España, a participar de esta serie de webinars en español que inauguramos con este primer webinar. Asimismo, queremos agradecer a doña Emma Troyano, del Instituto Forense Europeo, por su inestimable colaboración y apoyo para la realización de este evento, el cual esperemos sea el primero de muchos. Igualmente agradecer a doña María Carla Rampulla, del Instituto Forense Europeo, por presentarnos. Es para nosotros un placer y un honor poder compartir con todos ustedes esta ponencia que lleva por título La criminalidad organizada de los Balcanes en España 2018-2023. Bueno, poco más que decir a la excelente presentación que ha hecho la compañera doña Carla Rampulla. Lo único que queremos resaltar es que, bueno, pues igualmente, aparte que somos analistas de inteligencia criminal, ambos estamos encargados de llevar el área de investigación en organizaciones criminales dentro de la EACA en la delegación española. Bien, por medio de esta comunicación queremos proponerles un viaje a través de una de las organizaciones criminales más complejas, poderosas y peligrosas del mundo, pero no obstante, una de las más desconocidas, sobre todo en nuestro país. Estos son las mafias albanesas. Vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre estas organizaciones criminales. A través de los datos analizados, queremos responder a las principales preguntas e interrogantes de inteligencia: el qué, el dónde, el cómo, el cuándo, el quién, para que de alguna manera podamos perfilar de manera general cómo son las organizaciones criminales albanesas en nuestro país. Esta ponencia se ha estructurado en torno a dos bloques principales. En primer lugar, vamos a hablar del crimen organizado de los Balcanes, abordando la situación global de esta criminalidad organizada, planteándonos cuáles son esas características, qué los hacen tan diferentes, y centrándonos también en sus principales mercados ilícitos, no solamente en nuestro país, sino en los propios Balcanes, en concreto por lo que se refiere al tráfico de estupefacientes. El cuerpo de la comunicación lo hemos basado en el análisis cuantitativo y cualitativo de las operaciones policiales efectuadas contra los grupos albaneses en España en el periodo comprendido entre el año 2018 y 2023. En este punto queremos ir poco a poco, lo que comentamos, arrojar algo de luz, ir dibujando cómo son, ir perfilando a estas organizaciones. Hablaremos del qué, las operaciones policiales llevadas a cabo, el dónde, el ámbito territorial, en parte el cómo, esa cooperación internacional que se ha dado y que es esencial contra estas organizaciones criminales. Hablaremos del quién, el número de detenidos y a través de las edades, tratando de hacer un perfil lo más aproximado posible de este tipo de delincuencia. Por último, nos centraremos en las características como tal de las organizaciones criminales desarticuladas,
En este apartado lo hemos abordado desde dos puntos de vista. De un lado, en cuanto a su organización y estructura, y de otro, atendiendo a sus principales mercados ilegales. Finalmente, trazaremos en unas conclusiones un perfil lo más aproximado posible. Antes de comenzar con esta comunicación, nos gustaría hacer una mención a los aspectos metodológicos en cuanto a la extracción y análisis de los datos. Trabajamos exclusivamente con fuentes abiertas, concretamente con aquellas noticias que aparecen publicadas en medios de comunicación, así como aquellas que publican en sus páginas oficiales tanto Policía Nacional como la Guardia Civil. Por lo tanto, entendemos que nuestros datos se han de tomar siempre como mínimos, puesto que adolecen de un sesgo importante. Además, puesto que hay muchas más operaciones de las que no se ha dado publicidad, por lo tanto, las desconocemos, o aquellas otras que todavía se encuentran en curso. De ahí que todos los datos que vamos a presentar, y en parte quizá lo preocupante de los datos que vamos a transmitir es que siempre se trata de mínimos. Bien, vamos a comenzar por estas organizaciones criminales albanesas. En primer lugar, vamos a hablar de la situación global del crimen organizado en los Balcanes. Aquí, de un lado, hemos distinguido entre las organizaciones albanesas, los grupos serbios y montenegrinos y el conglomerado de organizaciones de los Balcanes, denominado Cártel de los Balcanes. Por el otro lado, hemos tomado como referencia si las operaciones han sido efectuadas solo por Europol o la participación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas. Vemos que en este periodo de 6 años se han dado un total de 93 operaciones efectuadas contra organizaciones criminales de los Balcanes, de las que 71, lo que constituye un 76%, han sido contra las organizaciones albanesas. Frente a serbios y montenegrinos, que fueron un total de 16 operaciones en conjunto, de las que 10 fueron efectuadas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nuestras. Y en último lugar encontramos el denominado Cártel de los Balcanes, con 7 operaciones, 2 de ellas en España. Ahora bien, ¿qué es lo que hace de estas organizaciones criminales, qué es lo que hace que sean tan diferentes, que sean tan especiales? Bien, hay que decir que las mafias albanesas o las organizaciones criminales albanesas se han convertido en una de las organizaciones más peligrosas y más poderosas del mundo en el transcurso de los últimos 20 años. Poseen enormes recursos financieros, así como infraestructura prácticamente en Latinoamérica, toda Europa, incluso Oriente Medio y hasta en Australia. Bien, a fin de poder comprender mejor estas organizaciones, sui generis, vamos a exponer de manera breve cuáles son las características que a nuestro juicio consiguen definir y trazar un poco más esa esencia de este crimen organizado albanés. Las hemos dividido en 9 puntos agrupados en 3 bloques por colores. El primero de ellos, en rojo, sería en cuanto a su estructura. Se trata de organizaciones criminales con una estructura interna altamente jerárquica, piramidal, con una clara distribución de roles entre sus miembros. Estas organizaciones se encuentran sentadas en clanes familiares principalmente, denominados FIS. Estos clanes, a su vez, se estructuran en torno a 3-4 niveles de jerarquía interna. Estas organizaciones, además, poseen un dialecto propio denominado Geg o Gegi. Este dialecto se habla no solamente en Albania, sino se habla también por los albaneses de Kosovo, de Serbia o de Macedonia del Norte. Es lo que se conoce como el término de la Gran Albania. Este concepto lo vamos a repetir a lo largo de la comunicación, puesto que es algo muy importante. De hecho, por ejemplo, Europol, cuando habla de la criminalidad albanesa, habla albanesa, para incluir no solamente a los nacionales de Albania, sino a ese conjunto que decimos de la Gran Albania. Por último, hay que decir que estas organizaciones se basan en un estricto código de conducta interna basada en la confianza y en la familia, el denominado BESA, y en unas conductas internas y unos procedimientos que se remontan al siglo XV, el denominado Canún. Hay que decir que esto es muy similar a lo que sucede con otras organizaciones criminales mediterráneas. De ahí que tengan tan buena relación y les haya sido siempre tan fácil entenderse con los que ellos llaman sus primos, que sería la Ndrangheta calabresa. Comparten en este caso ese tipo de estructura interna con ellos. Por supuesto, también hablar de la omertá o ley del silencio en el argot mafioso. El segundo de los puntos que hemos analizado es en cuanto a los antecedentes policiales, militares o criminales de muchos de sus miembros. Son famosos los agentes del Directorio de Seguridad Estatal, o Sigurimi, como era conocida la policía secreta albanesa durante el periodo comunista. Bien, tras la caída del régimen comunista y las guerras de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia,
muchos de estos sujetos pasaron a engrosar las filas de la criminalidad organizada. Esto, además de conferirles unas habilidades obviamente muy concretas, están relacionados con la extrema violencia con la que actúan. Aquí queremos hacer un inciso en cuanto a la violencia. Distinguimos tres tipos de violencia: la violencia frente a las víctimas, la violencia intragrupo y la violencia intergrupos. ¿De acuerdo? Luego ahondaremos más en este punto. Y por último, con el borde naranja, lo que desde nuestro punto de vista constituye la piedra angular sobre la que los albaneses han creado su imperio criminal. Esto es la diáspora de ciudadanos albaneses repartidos por todo el mundo como consecuencias de las guerras de los Balcanes. Aquí, si me permiten, quiero hacer un paralelismo con lo que está sucediendo hoy en día con la guerra de Ucrania. Bien, esta diáspora lo que ha creado ha sido una amplia red de facilitadores a todos los niveles y de conexiones internacionales con, eh, con toda una serie de organizaciones y de grupos en el extranjero. Esto, por lo tanto, es con lo que han construido prácticamente toda su estructura en Latinoamérica. Bien, todo ello hace, en conjunto, de las organizaciones albanesas sean hoy por hoy una de las organizaciones más difíciles y complejas de infiltrar por cualquier entidad o cualquier organismo policial. Si bien queremos matizar que las organizaciones albanesas modernas, si bien no abandonan esa estructura interna de clanes, sí que es cierto que recurren también a alianzas y al reclutamiento de elementos ajenos a la propia nacionalidad. Podemos decir que las mismas han hibridado para adaptarse al siglo XXI y a la delincuencia del siglo XXI. Esto lo vemos también en el uso de las modernas tecnologías con las que suelen actuar. Bien, vamos a dar un paso más, lo que decíamos, para ir arrojando esa luz frente a estas organizaciones. Vamos a hablar de sus principales mercados ilícitos. Diferenciamos tres principalmente. El tráfico de migrantes, en el que los albaneses poseen un control prácticamente absoluto de la ruta de los Balcanes. En segundo lugar, en cuanto al tráfico de estupefacientes, aquí diferenciamos el tráfico de cocaína y el tráfico de marihuana. Respecto al tráfico de cocaína, los albaneses se están convirtiendo prácticamente en los reyes en Latinoamérica, en países como por ejemplo en Ecuador, gracias a sus contactos y sus facilitadores. Citar, por ejemplo, el caso de la compañía Velo, desarticulada en principio en 2020, que lejos de estar obviamente desarticulada, está reestructurada. Los albaneses han sabido hacerse con una cuota de mercado, asegurándose desde la producción hasta la distribución en Europa, controlando toda la cadena y abaratando costes, a la vez que eliminan riesgos e intermediarios. Esto es algo muy importante, puesto que los albaneses entraron en Latinoamérica de la mano de la Nagreta, digamos como mano dura de la Nagreta. Si bien poco a poco fueron creando estructuras, de hecho, además, por ejemplo, a fecha de hoy, muchas de las empresas, en teoría legales, que poseen estas organizaciones, se trata de empresas de transporte de mercancías marítimas, obviamente para dar cobertura a este tipo de tráfico. Los principales puntos de entrada de la cocaína en Europa los encontramos, obviamente, en España, puertos de Algeciras, Valencia, luego en Galicia a través de sus contactos con los clanes gallegos, y luego ya directamente al norte de Europa, el principal mercado de la cocaína en Europa, que es el Reino Unido, o ya los puertos de Amberes y de Rotterdam en Bélgica y Holanda. Por su parte, en cuanto al tráfico de marihuana, decir que Albania es el país productor y exportador por excelencia de marihuana al resto de la Unión Europea, seguido muy de cerca por España, como veremos luego en el diferentes análisis pormenorizado de las operaciones efectuadas en nuestro país. Bien, y por último el tráfico de armas. Esto es una constante desde el final de las guerras de los Balcanes. Ha supuesto un flujo constante de armas, armamento de guerra, en muchos casos, a prácticamente todas las organizaciones criminales europeas. Los grandes beneficiarios de este tráfico de armas, la Greta Calabresa, obviamente, que se ha nutrido principalmente con las armas, y en este caso también establecer ese paralelismo con la guerra de Ucrania y que hoy en día la ruta de los Balcanes en cuanto a este tráfico de armas está perfectamente engrasada y en funcionamiento, puesto que muchas armas que ya se están traficando desde Ucrania ya han entrado en los cauces y en los circuitos de tráfico de armas de los Balcanes, muchas de ellas hacia Europa, e incluso algunas de ellas ya se han encontrado en África. Bien, ya hemos dibujado un poco más estos tráficos. Vamos a ver ahora los principales mercados ilícitos en cuanto al tráfico de estupefacientes, siendo esta su principal actividad, pero ya dentro de lo que serían los propios Balcanes. Sin extendernos mucho,
los voy a ir señalando con el ratón, encontramos las drogas sintéticas que cruzan toda Serbia, a través de Croacia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, norte de Macedonia y hacia Grecia y Bulgaria. En segundo lugar, el cannabis. El cannabis, como hemos comprobado, Albania es el país productor y exportador por excelencia. En esta zona se encuentra la villa de Lazareto, que se la conoce como la meca del cannabis. Esta sustancia se trafica desde estos puertos igual hacia Italia y por tierra hacia el resto de países limítrofes. En cuanto a la cocaína tiene dos puntos de entrada principalmente. En primer lugar, el puerto de Bar, en Montenegro, controlado por los clanes Habak y Skalhari, y en la vecina localidad de Kotor, que es el feudo de estos clanes. Eh, Mencionar el papel en el tráfico de cocaína internacional que presentan los marineros montenegrinos, estando altamente cotizados dentro del mercado del narcotráfico. Concretamente, una de las mayores incautaciones que ha habido en Estados Unidos de cocaína por mar, eh, los marineros eran montenegrinos y la organización era en parte montenegrina. El otro punto de entrada lo encontramos en el puerto de Durrës, en Albania, completamente controlado por familias y clanes albaneses y obviamente en todos los puertos hablamos de un índice altísimo de corrupción. No podemos hablar de crimen organizado sin separarlo de corrupción. Y en estos casos y en estos países muchas veces va de la mano. Bien, la cocaína se trafica posteriormente en la que llaman la autopista de la droga hacia Italia, bien o a la Greta Calabresa o bien a las organizaciones albanesas. Aquí. Decir también, la siguiente sustancia, la heroína, obviamente desde Afganistán, vía Turquía a través de Bulgaria o Grecia. Aquí encontramos, por ejemplo, que los montenegrinos también suelen traficar bastante. Uno de los principales mercados de ellos es la heroína, igualmente cruzando el Adriático hacia Italia. Por último, las drogas sintéticas. Encontramos a Serbia como país productor y Bosnia-Herzegovina. Bien, una vez visto esta primera parte, aquí ya hemos tratado ya de clarificar un poquito cómo se encuentran distribuidas estas organizaciones, cuáles son sus características, vemos cuáles son sus principales mercados criminales. Bien, ahora vamos a centrarnos ya en el cuerpo de la comunicación, que es el análisis cuantitativo y cualitativo de las operaciones efectuadas por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra los grupos albaneses en este periodo de tiempo. Aquí, como hemos visto, vamos a ir abordando distintos puntos, el qué, el dónde, el cómo, quién, para ir respondiendo a esas preguntas de inteligencia que nos sirvan para detallar ese análisis en conjunto de estas organizaciones. En primer lugar, en cuanto a las operaciones policiales, destacamos un total de 62 operaciones policiales efectuadas en un periodo de 6 años, 32 efectuadas por Policía Nacional y 30 por la Guardia Civil. Destacamos las 8 operaciones que hubo en 2018 como año de referencia, luego un ligero descenso en 2019 con 7 operaciones, 2020 también destacamos el número de operaciones, teniendo en cuenta que fue el año de la pandemia y estábamos todos confinados, unas hubo 7 operaciones, hubo un ligero descenso en el 2021 para repuntar con 11 operaciones, en 2022. No obstante, se han batido todos los récords en 2023, puesto que se han dado 24 operaciones. Una vez más, decir que trabajamos con fuentes abiertas. Estos datos son mínimos. Habrá habido un porcentaje bastante más alto de operaciones. Si bien fuentes policiales consultadas, en lo que llevamos de 2024 se han dado ya más de media docena de operaciones contra estas organizaciones. Así pues, concluimos que la delincuencia de los Balcanes, en este sentido, la de origen albanés, es una peligrosa constante en nuestro país, a la luz de los datos expuestos. En este punto también queremos, en cuanto a operaciones así las más destacadas, la operación Cloro 2, que se hizo en el Atlántico por parte de la Policía Nacional. Se intervino un carguero procedente de Brasil, en los que los albaneses iban junto con miembros de la mafia calabresa. La operación contra el clan Farruko, desarticulado este año, 2023, aquí en España, con uno de los clanes más poderosos y más fuertes a nivel internacional, relacionado con el tráfico de cocaína y blanqueo de capitales. Y la operación que se ha efectuado en febrero de este año 2024, la operación Pampa, entre la policía y junto con la policía de Ecuador, uno de los mayores cargamentos de cocaína procedente de aquel país. Queremos destacar en este punto el Convenio Europeo de Extradición firmado entre España y Albania en 2022. Fruto de este convenio,
se entregaron a España en 2023 7 peligrosos fugitivos albaneses reclamados por nuestro país, 6 relacionados con el tráfico de estupefacientes y uno de ellos con el robos a viviendas. Igualmente, por su parte, en febrero de este año se ha detenido en Alicante a un peligroso fugitivo albanés sobre el que pesaban varias órdenes de detención por asesinato y era líder de una organización criminal en su país. Fue arrestado en Alicante. Hay que decir también que estaba bajo la cobertura de la comunidad albanesa en la zona. Bien, ya hemos visto, como decimos, un punto más, un paso más, el que vamos a abordar el ámbito territorial. Como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos observar con un punto en rojo todas las provincias donde se han desplegado operaciones contra la mafia albanesa. En total han sido 31 provincias, lo que ha supuesto cerca de un 60% del territorio nacional, con 71 operativos policiales desplegados. En la tabla no vamos a citarlas todas, pero en la tabla de la derecha podemos, las más destacables son las 14 operaciones efectuadas en Barcelona, las 13 operaciones de Madrid, las 9 operaciones de Valencia, con 7 operaciones encontramos Alicante, Huesca o Tarragona, o 6 operaciones en Castellón. Vemos que están completamente asentados en toda Barcelona, la zona de Levante, prácticamente hasta Andalucía, hasta Cádiz, la zona del centro, norte y la zona del Alto Aragón, así como en Galicia. Luego volveremos de todas formas a este mapa para hablar de los principales mercados criminales. Estos datos no estarían completos sin hablar de la distribución de la población albanesa en nuestro país. A fecha de 2023 gira en torno a unos 5.000 individuos censados. Estos datos hay que ponerlos en conexión con lo que comentábamos antes. Es esa diáspora de ciudadanos albaneses repartidos por todo el mundo, de acuerdo a estas comunidades albanesas, que en muchos casos proporcionan esa base logística y ese apoyo aquí. Hemos marcado con un punto en amarillo la incidencia alta de una población albanesa y con un punto en naranja la incidencia muy alta. Observamos, por tanto, que coinciden prácticamente casi todas las zonas de operaciones donde se han dado con la incidencia muy alta y alta. Recordemos, además, que estas organizaciones también giran en torno a clanes familiares y hablamos también, introducimos otra vez el término de la Gran Albania, de esa bolsa de individuos que podríamos decir de habla albanesa que no aparecerían contabilizados. Bien, en cuanto al siguiente punto, encontramos que en cuanto a la cooperación internacional, no debemos olvidarnos que estas organizaciones son de carácter transnacional. Por lo tanto, la cooperación internacional entre cuerpos policiales debe de ser el pilar esencial sobre el que se asiente esta lucha. Así, de todas formas, el 64% de operaciones han sido efectuadas exclusivamente por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas, bien sea por la Policía Nacional, por la Guardia Civil o por las policías autonómicas, como los Mossos de Escuadra en Cataluña o la Ertzaintza en Navarra, en el país, o la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza en el País Vasco. Frente a un 36% en que sí que se dio esta cooperación internacional. La cooperación la encontramos, por ejemplo, con la policía francesa, la policía albanesa, obviamente, la policía italiana, los carabinieri, policía de Ecuador, de Colombia, la NCA británica o también incluso con el FBI o la DEA norteamericanas. Bien, dando un paso más para perfilar a estas organizaciones, vamos a hablar del quién. Nos vamos a centrar en el número de detenidos y luego a través de sus edades también tratar de establecer ese perfil aproximado de ese delincuente albanés en nuestro país. Observamos, aquí los datos son claros, en 6 años un total de 644 individuos detenidos, 400 por parte de la Policía Nacional y 244 por parte de la Guardia Civil. Destacar el 2021 y 2022, que se superó ampliamente la cifra de los 100 detenidos, si bien, no obstante, en el 2023 ya se alcanzó la cifra de 188 detenidos, superando en concreto el año 2021, que era el año con más detenciones. En cuanto a ese perfil aproximado, nos encontramos que se trata, pues no tenemos obviamente todos los datos, con los datos con los que hemos podido trabajar, por lo tanto,
hay que tomarlos un poco igual como mínimo, ¿vale? Y nos da un perfil aproximado. Se trataría de hombres de una edad comprendida entre los 20 y 50 años y con un carácter extremadamente violento. Esto centrado principalmente en los robos a viviendas. Bien, la excepción a esto la han constituido 4 mujeres, que nos conste, detenidas en 2018 y en 2023 relacionadas con los robos a vivienda. En concreto, se encargaban de facilitar información, labores de logística, de formación, de inteligencia, y luego las encargadas también de la receptación de los bienes sustraídos. En la tabla, en la gráfica de la izquierda, podemos observar que los datos del censo, entre los 20 y los 50 años de edad, a fecha de 2022, había en torno a 2.360 sujetos aproximadamente. Aquí, una vez más, incidimos en el tema de la diáspora, en esos clanes familiares, pero también en esa Gran Albania, en esa bolsa de población de ciudadanos de habla albanesa que no podemos, no tenemos manera de poder contabilizarlos concretamente. Entonces, siempre habrá que entender que hay muchos más de los que recogemos en esta aproximación. Bien, una vez visto esto, eh, hemos dibujado ese perfil, hemos hablado de cuántas operaciones ha habido, dónde se han realizado, cuántas detenciones, si ha habido cooperación internacional o no. Ahora vamos a centrarnos en cuanto a las características de estas organizaciones desarticuladas. Atendemos a 2 criterios. En primer lugar, en cuanto a su organización y estructura, y en segundo lugar, en cuanto a sus principales mercados criminales. En el primero de ellos, atendiendo a organización y estructura, hemos tomado como referencia los criterios establecidos por Europol en documentos sobre tendencias sobre criminalidad organizada, SOTCA, por sus siglas en inglés, y encontramos 6 aspectos a baremar. El tamaño de las organizaciones, su implantación por provincias, la tenencia ilícita de armas, en este caso para valorar el uso de la violencia, la policriminalidad, su estructura interna y finalmente sus vínculos internacionales. Vamos a comenzar por el tamaño de las organizaciones criminales. En primer lugar, hemos dividido grupos pequeños, medianos y grandes. Entre 1 y 5 miembros, un 39% de las organizaciones criminales desarticuladas. Entre 6 y 10, con 25% de organizaciones, y ya grupos grandes o muy grandes, con más de 11, un 36%. Lo que viene a poner de relieve que las organizaciones, principalmente en nuestro país, son de tamaño pequeño o bien muy grandes. En segundo lugar, en cuanto a la implantación por provincias, esto hay que relacionarlo obviamente con lo anterior. Hemos tomado como baremo entre 1 y 4 provincias asentadas, puesto que no se han dado operaciones que nos consten más de 4 provincias. 4 ha sido el máximo. Así pues, encontramos con un total de un 54% en una provincia, en 2 provincias asentadas un 32% de organizaciones y ya en 3 y 4 provincias un 7% respectivamente. Vemos, por tanto, que mayoritariamente se asientan entre 1 y 2 provincias, con un total de 54 organizaciones desarticuladas frente a 8, que sería un 13%, que lo harían entre 3 y 4. De ahí que principalmente hablemos de organizaciones asentadas en una provincia. Vamos viendo como poco a poco se va dibujando más ese perfil ya en cuanto a organizaciones, ¿no? Organizaciones pequeñas, una provincia o como mucho 2. El tercero de los puntos a analizar es la tenencia ilícita de armas en cuanto al uso de la violencia. En este caso, para poder, para poder baremarlo de alguna manera, hemos tomado de referencia la tenencia ilícita de armas en el momento de su detención, con un 32% a los que se les incautaron armas frente a un 68% a los que no. Aquí volvemos a incidir en esa violencia que hablábamos al principio, la violencia frente a las víctimas, que en este caso, si la tomamos de referencia en cuanto a los robos a viviendas, es su estrategia y su táctica coactiva principal, es esa violencia con la que actúan al entrar en las casas. La otra violencia la encontramos entre grupos, o sea, intergrupo, perdón. Sería una violencia para, digamos, establecer esa jerarquía, ¿vale? O si me permite la expresión, llamar al orden. Y luego la violencia intergrupos, que es con otras organizaciones criminales. Bien, en este caso, nuestro juicio, estos datos
obedecen principalmente, pensamos que es a la reputación que poseen los albaneses, que hace innecesaria esa violencia armada frente a otros grupos. Igualmente, si me permiten una vez más la expresión, nadie en su sano juicio va a dar un vuelco a la mafia albanesa, ya que su reputación obviamente les precede. Si bien en este aspecto hay que decir que los albaneses tratan de mantener un perfil mucho más bajo en nuestro país que sus socios o competidores en muchos casos, como los serbios y montenegrinos, ya que en las operaciones efectuadas contra estas organizaciones la tendencia se ha invertido totalmente, puesto que en un 70% de organizaciones serbias y montenegrinas desarticuladas se les incautaron armas, principalmente armas de guerra. No es raro encontrar en los maleteros de los coches subfusiles Scorpion, AK-47, lanzagranadas, em, chalecos antibalas, uniformes de policía montenegrina, serbia o incluso de Policía Nacional o Guardia Civil nuestra. Bien, tenemos que matizar también que esta violencia, lo que decimos, frente a otras organizaciones en España prácticamente entre ellos es inexistente, a diferencia con la desplegada en países como Ecuador, Colombia, Perú o incluso en Inglaterra, Bélgica, Holanda. En todos ellos hay que decir que el mercado de la cocaína hace de los albaneses unos competidores realmente duros frente a otras organizaciones criminales. Por ejemplo, mantienen ahora una más o menos lucha abierta con la necromafia belga-holandesa en los puertos de Amberes y de Rotterdam. Bien, el siguiente de los puntos a evaluar es la policriminalidad. Esto es un criterio establecido en Europol para hablar de la participación en más de una actividad delictiva. Esto principalmente se hace para expandir los ámbitos de actuación de las organizaciones criminales, expandir mercados. Si bien hay que decir que esto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Cuando los mercados ya están hechos, si te expandes a otro mercado, seguramente acabarás rozando con otra organización. Y si tu finalidad es pasar medianamente desapercibido frente a otras organizaciones y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de ahí mantener principalmente tu actividad centrada en una sola actividad delictiva. Como vemos, por tanto, en las operaciones efectuadas en nuestro país, el 73% de las organizaciones desarticuladas se dedicaban a una sola actividad criminal, mayormente el tráfico de estupefacientes. Hay algunas que también se dedicaban solo a los robos a viviendas o solo al tráfico de migrantes, pero mayormente al tráfico de estupefacientes. En cuanto a dedicarse a más de una actividad criminal, pues encontramos organizaciones que se dedicaban además a mantener estructuras abiertas para blanqueo de capitales obtenidos con el narcotráfico. Otras organizaciones que se dedicaban también a los robos, aparte del narcotráfico, a los robos, en este caso eran en viviendas y en gasolineras, en la zona de Huesca y en Alicante y en la zona de la Sierra madrileña. Y por último, nos llamó la atención una operación efectuada en las provincias de Alicante y Murcia este 2023, puesto que una organización se dedicó a la trata de seres humanos, de mujeres en concreto, con finalidad de explotación sexual. Nos llamó la atención puesto que no es lo habitual en este tipo de organizaciones. El penúltimo de los puntos a tratar es la estructura interna. El 100% de las organizaciones desarticuladas poseen una estructura interna altamente jerarquizada, piramidal, con una clara distribución de funciones y de roles entre sus miembros. Esta estructura interna y esta jerarquía entronca con lo que decimos esas características esenciales de estas organizaciones. Además, según fuentes consultadas de instituciones penitenciarias, incluso dentro de las cárceles, y aun no siendo miembros de las mismas familias o clanes, mantienen eso, esas características que decíamos al principio, esos códigos de conducta, esos gestos, esas señales, ¿de acuerdo? Aun perteneciendo a clanes distintos o familias distintas o organizaciones distintas, una vez dentro de la cárcel, parece que todos tienen una forma de entenderse y de establecer además esa jerarquía interna dentro de las propias instituciones penitenciarias. Bien, el último de los puntos a tratar en este apartado es los vínculos con otras organizaciones criminales. No debemos olvidar que son organizaciones de carácter transnacional y que asientan todo parte de su imperio en en esas conexiones con otras organizaciones. Hablamos hoy en día de macroempresas criminales desarticuladas poseían esos vínculos internacionales frente a un 36%, frente a un 36% en las que no. Con vínculos internacionales encontramos tanto organizaciones de los propios Balcanes, como pueden ser igualmente serbios o montenegrinos, croatas, kosovares,
Encontramos también con la mafia italiana, la Greta Calabresa, con las organizaciones también criminales suecas, crimen organizado irlandés o también, por ejemplo, las tríadas chinas, como el caso en Barcelona. Pero también encontramos conexiones con grupos marroquíes de la droga. Hay que entender también que mucha de la cocaína se trafica ya también a través de las rutas africanas y obviamente necesitas tener contactos con organizaciones allí. Además de estar tratando de introducir el hachís en Latinoamérica, lo que se conoce como el kilo de cocaína por kilo de hachís. Y obviamente son las organizaciones marroquíes con las que tienen estas conexiones. Ahora bien, cuando hablamos de que no tienen vínculos internacionales, no quiere decir que no los tengan con organizaciones de aquí. Los dos ejemplos más claros los encontramos con los clanes gallegos de la droga y con las familias gitanas de la droga. En este caso, tanto con unos como en otros, se aseguran también la distribución en este caso, de la cocaína. Bien, una vez visto en cuanto a su organización y estructura, vamos a centrarnos según sus principales mercados criminales. En primer lugar, en cuanto a atendiendo a estos mercados criminales, encontramos principalmente el tráfico de drogas, los robos con violencia y el tráfico de migrantes. En cuanto al tráfico de drogas, un total de 43 operaciones, lo que ha constituido un 67% del total. Los robos con violencia en viviendas, 14 operaciones con un 22% y el tráfico de migrantes, 7 operaciones con un 11%. Respecto a las principales sustancias incautadas, encontramos que salvo 9 operaciones efectuadas contra el tráfico de cocaína, que ha supuesto un 21% del total, encontramos 34 operaciones efectuadas contra el tráfico de marihuana, lo que constituye un 79% del total. Vamos a volver a la imagen del mapa del principio para explicar brevemente la distribución aquí. La distribución en cuanto a los diferentes tráficos de sustancias incautadas. En primer lugar, en cuanto a la cocaína, los puertos de entrada obviamente los encontramos en Galicia, Madrid, pero en menor medida. Luego, por supuesto, Valencia, Baleares, encontramos también Barcelona y Cádiz. Respecto a la marihuana, luego lo veremos en profundidad, pero la marihuana es toda la zona de Levante, desde Granada hacia arriba, toda Cataluña y esta zona, y en parte la zona centro y la zona de Toledo. No entraremos después, veremos en concreto el tráfico de marihuana. Queremos destacar aquí dos puntos, dos tráficos ilícitos. En primer lugar, el tráfico ilícito de migrantes. Los puertos de entrada han sido los puertos de Valencia, el puerto de Castellón, Tarragona y Barcelona. Madrid se constituye como punto de tránsito, principalmente más que de entrada, y los principales puertos de salida hacia Inglaterra los encontramos en el norte, en la zona de Santander, el puerto de Santander, el puerto de Bilbao y el puerto de San Sebastián mediante el uso de ferries. Aquí poseía una estructura completamente asentada de lo que llamamos pisos, los que se conocen como pisos patera, de ciudadanos albaneses que entraban por la costa mediterránea, cruzaban todo el territorio nacional y de ahí entraban en los puertos, en los ferries hacia Reino Unido. Según fuentes consultadas con británicas, el problema que tienen en el Reino Unido con la inmigración ilegal albanesa es un problema de primer orden, puesto que muchos de estos jóvenes pasan a integrar las organizaciones criminales albanesas allí y de allí dan el salto a los Estados Unidos de la misma forma para integrar las organizaciones albanesas. Estos jóvenes hay que decir que vienen, a ver si me permite la expresión, vienen muy motivados. Es gente, además, extremadamente violenta que principalmente estas organizaciones, luego tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, estas organizaciones los utilizan, pues como se suele decir, como soldados de a pie, ¿no? Para ir ganándose un nombre y una reputación. Luego, por último, en cuanto a los robos a viviendas, esta es una actividad delictiva constante de los grupos albaneses, no solamente en España, sino en el resto de Europa. Los principales sitios provincias han sido Madrid, en la zona de la Sierra, la zona de Alicante y en la zona de Huesca y Zaragoza. Aquí queremos hacer mención a los denominados temporeros, unas organizaciones que se desarticularon este año 2023, que
la base logística, la inteligencia, la recopilación de información y la generación de inteligencia la hacían las organizaciones aquí, en España. Y una vez que tenían todo, digamos que se desplegaba el comando operativo que venía directamente de Albania. Eran expertos en los robos a viviendas. Tenemos que poner esto también en conexión un poco con eso que decíamos del pasado militar, ¿no? De muchos de estos miembros. Igual, si me permiten la expresión, es gente que está entrenada para entrar en bases militares. Por lo tanto, por mucha seguridad que ponga una persona en un chalet o en una finca, siempre van a poder entrar si les facilitan la inteligencia adecuada. En estos casos, estos grupos de temporeros venían de Albania directamente y iban rotando por varios países europeos. Llegaban a España, hacían la temporada, de ahí el nombre, y luego o volvían a Albania o pasaban a otro país. Esto también empieza a ser una peligrosa constante. Bien, vamos otra vez aquí. Bien. Hemos visto que la marihuana es la principal sustancia incautada. España se está convirtiendo en un país productor y exportador de marihuana al resto de la Unión Europea con unos niveles altamente preocupantes, en las que estas organizaciones albanesas se están convirtiendo en los principales actores en nuestro país. Incluso muchas organizaciones criminales que directamente trabajan para organizaciones albanesas. Bien, en este caso, el 39% de las operaciones efectuadas se realizaron sobre plantaciones outdoor, en el exterior, frente a un 61% que fueron realizadas indoor. Aquí destacamos en toda la zona de Huesca las plantaciones outdoor y en la zona norte de Madrid, aquí en esta zona de aquí. Principalmente en Huesca se desarticularon una de las mayores plantaciones de marihuana de toda Europa. Hay que hablar aquí de hacer mención a lo que se denominan los jardineros albaneses. Estos son muchos de ellos son provenientes directamente de Albania y encargados de los cultivos, riegos y demás tareas relacionadas. Hay que decir que según fuentes consultadas de la Guardia Civil, que llevó a cabo el operativo, estas plantaciones que estaban realizadas al más puro estilo de las plantaciones de coca de Latinoamérica, contaban con unas infraestructuras enormes para producir toneladas de marihuana. Se encontraban en las zonas más recónditas de los bosques, lejos de cualquier ruta de senderistas. Contaban con cámaras, contaban con trampas, vigilancia a las 24 horas, pero es de destacar también, por ejemplo, el sistema de riego que habían instalado, desviando agua de algunos embalses, recorriendo hasta varios kilómetros a través de montañas. De ahí que la estructura para montarlo. Y luego, si tenemos en cuenta que toda esta marihuana aquí no podían acceder con vehículos. Hablamos de toneladas de marihuana que luego se tenía que desplazar, digamos, en mochilas, ya hacia Francia. Luego, en cuanto a los cultivos indoor, observamos la zona de Barcelona, Gerona, Barcelona, Tarragona y Alicante, con Barcelona obviamente a la cabeza. Aquí, como hemos mencionado antes, la relación que tienen con las tríadas chinas. Según las últimas fuentes consultadas, los últimos datos, las tríadas chinas están intentando introducirse activamente en el mercado de la marihuana en la zona de Barcelona. Es muy previsible que acaben teniendo algún tipo de conflicto con las organizaciones albanesas, puesto que son las que más asentadas están allí. Por último, en cuanto a la provincia de Alicante, decir que en la misma se posee sobre todo en la zona de la Vega Baja, una industria agroalimentaria muy fuerte y la mayoría de estos cultivos, de estas plantaciones indoor, tenían lugar en naves industriales donde se almacenaban frutas y verduras, o bien estaban dentro de la propia nave o en sótanos intercomunicados además con varias naves, con unas estructuras además altamente complejas. Muchos de estos, bueno, la gran mayoría de esta marihuana era transportada por el corredor mediterráneo hacia Europa, concretamente hacia el norte, por medio de camiones frigoríficos. Citar un par de operaciones efectuadas en Elche este año pasado contra la mocromafia belga-holandesa y contra las mafias albanesas, igualmente, que la droga estaba perfectamente empaquetada y envasada en un camión que transportaba lechugas hacia Holanda. Entonces, vemos una vez más
que igualmente, como hemos comentado, la cobertura obviamente la tenían con esa comunidad albanesa en la zona. Bien, con todo esto hemos tratado de perfilar, ahora abordaremos las conclusiones, pero ya hemos tratado de perfilar de manera muy general cómo son estas organizaciones y cómo actúan en nuestro país. Bien, brevemente, a modo de conclusiones, vamos a resaltar, perdón, vamos a resaltar las siguientes. Las organizaciones criminales albanesas se caracterizan principalmente por una estructura interna en torno a clanes familiares muy jerarquizados, hemos visto, de pequeño tamaño. Además, presentan una amplia red de contactos y facilitadores a nivel internacional, gracias a lo que decimos a esa diáspora de ciudadanos albaneses. No olvidemos tampoco los ciudadanos de habla albanesa, la Gran Albania. La mafia albanesa destaca frente al resto de grupos y organizaciones criminales de los Balcanes, como se ha visto desde el principio. Las zonas más afectadas por este tipo de delincuencia organizada en España son el Levante, con Valencia y Alicante a la cabeza, la zona centro, con Madrid, o el norte, Barcelona, Huesca o Tarragona. El principal mercado criminal que existe alrededor de la mafia albanesa es el tráfico de estupefacientes, especialmente el cultivo de marihuana indoor. Estas organizaciones se caracterizan además por presentar conexiones con otros grupos transnacionales, dificultando así la acción policial. En relación con lo anterior, es necesario señalar que las policías de los diferentes países y las organizaciones internacionales deben cooperar para luchar contra el crimen organizado. Para finalizar, en este año 2023, la criminalidad organizada albanesa superó de forma destacable en España ese máximo de 2022, lo que viene a confirmar y a demostrar que el auge de estas organizaciones criminales en nuestro país. Esta investigación pretende ser el punto de partida para la formación de este equipo de trabajo conjunto dentro de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal, desde dentro de la delegación española, que nos permita conocer además más esta delincuencia de los Balcanes en general y especialmente los grupos albaneses, no solo en España, sino en el resto de Europa y también en Latinoamérica. E igualmente abordar el estudio del resto de organizaciones de carácter transnacional que tienen como sede o base nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y quedamos a la espera de responder a cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Muy interesante, Gracias, Carla. muy interesante la ponencia. Este, dejamos espacio a algunas preguntas. No sé si alguno quiere hacerla, que las va a seguir Nerea. Veamos. Por ahora no veo ninguna. Ujú. Parece que ha quedado bastante clara la presentación. Era clarísima, eso sí. Muy interesante y clara. Perfecto, veo que hay muchos corazones, entonces les ha gustado la presentación. Ha debido gustar, sí. Muy bien, muy bien. La Sí, verdad es que ha sido, bueno, la investigación, como hemos dicho al principio, tanto Nerea como yo trabajamos exclusivamente con fuentes abiertas, si bien también, bueno, pues alguna entrevista en algún momento determinado con algunas de las comisarías que han llevado a cabo operaciones. De ahí que los datos obviamente sean, o sea, los datos obviamente no nos los inventamos, los datos son los que están ahí, pero sí es cierto incidir en eso, en que se trata de fuentes abiertas y ujú, que hay muchísimas más operaciones, obviamente, de las que se han reflejado. Esto es un punto, pretendemos que sea un punto de partida, además, para que tanto mi compañera como yo sigamos investigando dentro de la Asociación Europea de Analistas de Inteligencia Criminal, dentro de la delegación nuestra, dentro de la delegación española, y seguir mostrando no solamente esta organización, sino el resto de organizaciones que, que tanto Nerea como yo estamos actualmente monitorizando y investigando desde la delegación y desde nuestra colaboración con el perfecto, área de publicaciones de policía. Muchísimas Estoy gracias. viendo que hay alguna intervención y preguntas. exacto. La compañía Velo, ¿podemos estar ante una superestructura internacional, José Luis? Sí, la compañía Velo se consiguió desarticular en 2020. Su líder la dirigía, Tiran Resepi, la dirigía desde la cárcel. Eh, bueno, se fugó, lo volvieron a detener otra vez.
a ver, en teoría se supone que está desarticulada. Si bien fuentes consultadas con analistas de Latinoamérica, más que desarticulada, lo que está es reestructurada. ¿Vale? Se detuvo a muchísima gente, se intervinieron muchísimas estructuras, tanto de distribución, de blanqueo, organizaciones pantalla. Entonces, la verdad es que fue un golpe muy duro, ¿no? Se pone como ejemplo a la compañía Velo porque fue una especie de supercártel, ¿no? No nos cabe duda que obviamente se está reestructurando. Obviamente será con otro nombre, pero sí que se estará reestructurando y seguramente en un futuro veremos aparecer algún tipo de organización de estas características. Hay que tener en cuenta que el mercado es el que es. Entonces, las organizaciones tratan de ir haciéndose un hueco, pero a la vez tratan de ir agrupándose, ¿no? De ir haciendo coaliciones para abarcar cuanta más distribución y cuanta más producción. Y hay que pensar una cosa, que los albaneses lo que hacen es controlarlo todo. Controlan desde como hemos visto al principio, desde la producción, prácticamente desde el campo, hasta la distribución, hasta el menudeo, que podríamos llamar, ¿no? En Europa, en Australia, lo controlan absolutamente todo. Es una forma de abaratar costes y luego también eliminar intermediarios. Entonces, creo que a la larga sí que se podrá ir viendo estructuras, si no igual, puesto que de todos se aprende, ¿no? Eh, sí que se estarán estableciendo, si no tan grandes, pero sí del estilo a la compañía Velo, suponiendo que no se reestructure completamente y vuelva a aparecer. Espero haber Vale, respondido. también preguntan cuál es la doble percepción de la conexión entre los grupos albaneses y el PCC. ¿Y él, perdón? PCC, no sé exactamente a qué se refiere. Pues así con las siglas tampoco sabría decir yo. Si nos lo clarifica Silvi quién, Figueiredo, veamos si lo aclara. si Elga Figueiredo, si me puede indicar, por favor. Ujú. Écolo. Primeiro comando da capital brasileiro. Ah, está en portugués. Ah, Ah, vale, vale, vale. Eh, mm, Nosotros, vamos, sabemos que tienen conexión en Brasil, pero como nos hemos centrado principalmente en España, simplemente hemos citado o hemos visto los países en los que sabemos que han tenido algo de conexión, pero no obstante no nos hemos centrado. De hecho, una de las áreas que estamos empezando a investigar ahora es lo que es Latinoamérica como tal, ¿no? Entonces sí que iremos centrándonos país por país con todas esas organizaciones. Por eso simplemente se ha visto que tenía esa conexión con Brasil, puesto que en la operación Cloro 2 el carguero procedía de Brasil y sabíamos que tenía ciertas conexiones. No obstante, no podríamos decirle más, puesto que eso en concreto no lo hemos estudiado. vale, por otra parte, hay otra pregunta. ¿Qué correlación se ha visto entre marineros o tripulaciones mercantes de Montenegro o Balcanes y el crimen organizado? Bueno, hay un problema, sobre todo en Kotor, que es donde está el clan Kavak-Kalhari. Ahí es donde está la Academia Naval. Entonces, de hecho, hay varios informes que muchos marineros, dada la situación también de precariedad, acaban reclutados. De hecho, es un problema bastante importante en Montenegro, puesto que muchas organizaciones criminales acaban reclutando a marineros para dirigir los barcos. No solamente hablamos de cargueros, y bueno, los que salen de la academia obviamente son capitanes de marina mercante, obviamente eh, l- todo el tema de lo que es los grandes buques no tiene ningún problema. Pero, por ejemplo, en España, del clan Escalhari se detuvo a varios que navegaban, marineros montenegrinos, navegaban con un velero desde Latinoamérica. Otro año también se incautaron varios alijos en todo el Mediterráneo y en el Atlántico. Los marineros eran montenegrinos, trabajaban para organizaciones montenegrinas, pero igualmente este año en Australia también se intervino una organización criminal que los marineros eran montenegrinos. Y de hecho, además, como hemos comentado, es un problema que hasta ellos mismos hacen campañas para intentar que esos jóvenes no caigan en las redes de las organizaciones criminales. Están muy cotizados, además.
Pensad también que la costa de Montenegro es una costa muy abrupta, con muchas calas, muchas playas, muchos recovecos. Entonces, mucha droga se trafica no solamente con los grandes barcos, sino que se desembarca y luego va con lanchas, las conocidas como narcolanchas. Y entonces es bueno saber, estos marineros conocen a la perfección sus costas, tanto sus costas como luego cruzar. El Adriático es un mar muy traicionero también y deben de cruzar luego hasta las costas italianas. De ahí que esa relación sea clara, y es una relación que está comprobada y constatada. Espero haber contestado. Vale, también preguntan sobre las desarticulaciones que se han llevado en Perú y en Ecuador, en Bien, Latinoamérica en general y en concreto en Perú y Ecuador. bien, en Perú y Ecuador son los países más afectados por la mafia albanesa. Eh, em, la más importante, bueno, aparte de la desarticulación de la compañía Velo, es la que hemos sacado este año, la operación Pampa, que se ha efectuado con Ecuador. Ecuador prácticamente es un país que está a nivel de organizaciones criminales, la mafia albanesa prácticamente está asentada completamente. Entonces, como hemos indicado, al centrarnos solamente en operaciones en España, la parte de Latinoamérica nos hemos quedado con quizá lo más destacable, o en donde ha habido operaciones o donde sabemos que estas organizaciones están más asentadas. Posteriormente, y como hemos comentado, otra de las áreas de investigación nuestra es la implantación de estas organizaciones en Latinoamérica y luego ya su extensión con otras organizaciones de los Balcanes. Es algo en lo que nuestro equipo, tanto Nerea como yo, estamos trabajando actualmente. Hay un comentario que dice que ha sido muy interesante, muy claro. Muchas gracias. Luego, ¿cuál cree que será la tendencia futura de esta criminalidad albanesa? Bien, la tendencia está claro que es al alza, pero al alza totalmente. De hecho, por ejemplo, el mercado de la cocaína, tanto entre la macromafia belga holandesa, que también es otra de las áreas que Nerea y yo investigamos, como los grupos albaneses están inundando de cocaína Europa, pero hasta niveles nunca visto antes. Eh, la tendencia va a ser cada vez a más. Por ejemplo, en Italia hay muchas zonas donde los jóvenes, eso que decíamos, esos jóvenes albaneses, están desbancando a zonas que tradicionalmente eran de otras mafias. Hay que entender que los albaneses han ido siempre de la mano, como decimos, de los primos, que llaman ellos, ¿no? Que es la Negreta calabresa. En Italia, obviamente, la Cosa Nostra, la Sacra Corona Unita, la Camorra Napolitana. Obviamente todas estas organizaciones hasta cierto punto se llevan, pero obviamente no dejan de ser competidoras. Bueno, pues en muchas zonas, en Milán, en Roma, zonas que tradicionalmente eran de implantación totalmente por organizaciones tradicionalmente italianas, las han barrido completamente las mafias albanesas, los jóvenes además. Es lo que decimos, se diferencia mucho entre esos jóvenes cachorros, de esa delincuencia joven que está entrando, que por un lado podríamos hablar de una delincuencia, de unas organizaciones que copian un modelo muy empresarial, eh, un modelo triunfador, obviamente, pero por otro lado están haciendo un uso de la violencia indiscriminada y están barriendo a competidores para hacerse con el mercado. Y hablamos bueno, de barrios, ahora no recuerdo la noticia, pero sí que está, de barrios típicos en Roma o en Milán que tradicionalmente pertenecían a organizaciones italianas y han desaparecido. O sea, la implantación es totalmente albanesa. En el Reino Unido, por ejemplo, tienen un problema enorme además con las mafias albanesas. Son además muy violentos. En el norte de Europa lo mismo, en los puertos, en Ámsterdam, en Rotterdam, eh, ¿qué podemos decir? En Amberes. eh, las conexiones que tienen con otras organizaciones. Pensamos que los Balcanes en general, y a través de esa delincuencia de habla albanesa, es lo que decimos, es esa bolsa extra de gente que se nos escapa. Tienen infraestructuras montadas en Australia. Se sirven para dar protección a los cargamentos, se sirven de grupos
los famosos moteros, ¿no? Los ángeles del infierno de grupos de moteros en Europa que dan escolta a esos camiones que trafican con marihuana o con cocaína. Eh, es un conjunto que cada vez, tristemente, va al alza. No sé si he respondido. La última pregunta que veo es, ¿cuál es la relación de las demás nacionalidades balcánicas, croatas, bosnios, etcétera? Bien, aquí tenemos, aparte de sus delincuencias propias, ¿no? Nacionales, eh, encontramos lo que las aglutinaría es eso que se conoce como el Cártel de los Balcanes, que es un conglomerado difuso de organizaciones realmente de los Balcanes, ¿no? O sea, no hay una cabeza que diga, este es el capo del Cártel de los Balcanes, ¿no? Son agrupaciones bueno, pueden ser albaneses, serbios, montenegrinos, kosovares, macedonios, croatas, todo el conjunto de los Balcanes, incluido, porque siempre hablamos de este tipo de los Balcanes occidentales, ¿no? Pero los Balcanes también incluyen la zona de Rumanía y Bulgaria, hacia ese lado también. Eh, Luego vemos también que a la hora de, cuando se hacen detenciones, participan obviamente también en nuestro caso muchos ciudadanos españoles también, pero se les ve muy relacionados, por ejemplo, últimamente con ucranianos y con rusos en la zona del Levante español. Se está viendo que están teniendo mucha relación con ellos, con polacos, por ejemplo, con suecos. Entonces, no sé, creo que va un poco más allá, no solamente de esas organizaciones dentro de lo que es los propios Balcanes, ¿no? Ya se van extendiendo. Si bien es cierto que estas organizaciones, por un lado, también tienen un carácter muy nacionalista, pero también hay que recordar que los negocios son los negocios. La prueba la tenemos en que aquí, en la zona de Levante, están, digamos, delinquiendo juntos ucranianos y rusos, cuando a priori, en teoría, no podrían ni verse, pero es una realidad. Entonces, muchas veces van más allá, hablamos de negocios, van más allá de esos lazos clientelares o incluso familiares. Espero haber No sé, contestado más o menos. no sé si hay más cuestiones, más preguntas. Creo que esa es la última. Muy bien. Espero haber respondido más o menos a todo. Si bien es un tema que nosotros además lo estábamos comentando antes, mi compañera y yo, que claro, en esta comunicación nos hemos centrado exclusivamente en las operaciones nuestras, ¿no? Aquí en España. A fin de cuentas, al estar delegados de la asociación, queremos centrar el crimen organizado en nuestro país, si bien todo lo que hemos abarcado además ha sido un poquito para contextualizar y que el público, bueno, pues entendiera que no estamos hablando solo de una actividad delictiva, de unas organizaciones criminales solo en nuestro país. Hay que entenderlas en conjunto, no se puede obviar una cosa sin la otra. No obstante, sí que es verdad que lo tenemos además encima de la mesa, el estudio en Latinoamérica, como el estudio en el resto de Europa y incluso en la zona bueno, de Oriente Medio o incluso en Australia. Es muy complejo. Perfecto. Ha estado interesantísimo, muy claro. Gracias por también haber respondido todas las preguntas. Gracias, Nerea. Gracias, José Luis. Friedrich. Carla. Muchas gracias a Nerea y José por la excelente presentación y a María por liderar el evento. A ustedes. Es- Muchísimas gracias, Frederick. Gracias. Espero más ofertas en español y los invito a participar activamente. Ujú. Seguro que sí, Nue- ya te lo podemos asegurar. Nuestros presentadores que lideran el Comité Español IEC esperan su participación. Yo mismo espero muchas contribuciones valiosas. También Perfecto. me gustaría señalar nuestra conferencia anual en Hamburgo los días 14 y 15 de octubre. La inscripción se abrirá en unos días. Muchas gracias y que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias. Perfecto. Para Gracias, concluir Frederick. entonces este evento,
Em, el estudio de las organizaciones criminales es un tema que viene tratado en uno de los módulos del máster en Cybersecurity y Digital Forensic que ofrece la European Forensic Institute. Toda la información, no solo de los cursos que ofrecemos, sino también de los encuentros Meet the Expert, lo pueden encontrar en el sitio web www.eufor.eu para encontrar toda la información. Así que los invito a conectarse y a buscar en un futuro para los próximos encuentros. Gracias de nuevo, les deseo unas buenas noches a todos y a la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, A hasta la la próxima. Un próxima. placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer.